Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre el siempre glorioso, maravilloso y sagrado de Srimad Bhagavatam, donde se contienen algunas de las diferentes actividades realizadas por el Señor Supremo en diferentes encarnaciones y siempre en compañía de sus devotos puros y siempre también con la misma finalidad, el bienestar de todas las entidades vivientes que nos encontramos es confundida en este plano de conciencia material. Habíamos terminado en el punto donde los sabios de Naimisirania, en virtud de su sacrificio de fuego para beneficio de todos nosotros, le habían hecho las primeras preguntas a Sutta Goswami, el gran sabio, la autoridad más relevante que había también en esa reunión. Y Sutta Goswami ahora va a disponerse para comenzar a dar sus primeras respuestas, o sea, literalmente, para comenzar a hablar el Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que escuchar el Srimad Bhagavatam de un sabio como Sutta Goswami ya es magnífico, pero si tenemos en cuenta que Sutta Goswami no solo era un sabio, sino un devoto puro del Señor, entonces eso hace que el Srimad Bhagavatam o su narración resulte completamente trascendental y relevante. Entonces vamos a comenzar el capítulo número 2 del Srimad Bhagavatam, primer canto del Srimad Bhagavatam. Dice: Sutta Goswami, el hijo de Ramaharshana, sintiéndose plenamente satisfecho con las preguntas perfectas que le hicieron los brahmanas, les dio las gracias y así pues intentó responder. O sea, Sutta Goswami era un alma purificada y como alma purificada no se complacía con cualquier cosa. Lo único, y eso lo hemos visto muchas veces, lo vamos a ratificar constantemente, lo único que satisface un alma completamente purificada o un alma completamente autorrealizada son aquellas cosas, actividades, informaciones, etcétera, relacionadas a la suprema personalidad de Dios, desde una conciencia o un sentimiento de amor puro hacia Él. O sea, el alma completamente autorrealizada, el alma completamente purificada, que ha comprendido la esencia del conocimiento, solo encuentra satisfacción en relación a aquel que es el que puede dar satisfacción total, Señor Supremo o la Suprema Personalidad de Dios. Por eso se dice que Sutta Goswami estaba completamente complacido con las preguntas de los sabios, o sea, porque los sabios hicieron preguntas todas relacionadas a la Suprema Personalidad de Dios, porque los sabios habían escuchado decir y estaban convencidos que escuchar sobre el Señor Supremo era la única forma de aliviar todo el sufrimiento de Kali Yuga y también la única forma de despertar en la entidad viviente el deseo de ofrecer servicio devocional al Señor Supremo, que según también todas las escrituras es el método directo y de hecho el único método de restablecer de manera completa, consciente y amorosa nuestra relación con esa persona suprema, a la cual se le conoce en tres aspectos: el aspecto impersonal o brillo impersonal conocido como Brahman, el aspecto localizado, el que está dentro de cada átomo, dentro de cada entidad viviente, dentro de cada universo, conocido como Paramatma, o aquel que lo mantiene todo y se ocupa de creación, manutención y después disolución y así. Y también el aspecto personal o el aspecto Bhagavan, el cual se entiende al Señor como una personalidad, la personalidad suprema.
En verdad los tres aspectos son los mismos, o sea, son idénticos, pero se refieren al Señor Supremo desde diferentes perspectivas, pero pertenecen al mismo Señor Supremo. Entonces el texto número 2 dice, Srila Sutta Goswami dijo, permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a ese gran sabio, Sukadeva Goswami, el cual puede entrar en los corazones de todos. Cuando él se fue para adoptar la orden de vida de renuncia o la orden de sannyasa, abandonando el hogar sin someterse a la reformación del cordón sagrado o de las ceremonias que observan las castas superiores, su padre, Vyasadeva, temiendo estar separado de él, exclamó, oh hijo mío, pero en verdad el apesadumbrado padre al apesadumbrado padre solo le respondió el eco de los árboles que estaban absortos en los mismos sentimientos de separación. Sutta Goswami comienza con la fórmula clásica. La fórmula clásica es ofreciendo reverencias al maestro espiritual y ofreciendo reverencia a las grandes almas y ofreciendo reverencias también al Señor Supremo. O sea, esa es la fórmula clásica. Una persona completamente sabia, iluminada, se comprende a sí misma como una partícula insignificante y por tanto comprende que si ella puede hacer algo o para realizar algo de manera correcta y auspiciosa, entonces tiene que simplemente colocarse a la merced, o sea, bajo la misericordia de las autoridades superiores, en este caso, maestro espiritual y demás autoridades. Entonces ese es otro signo del devoto puro del Señor. El devoto puro del Señor siempre está pensando, si yo he podido lograr esto, si yo he podido hacer esto y hacer aquello de manera favorable, ha sido solo por la misericordia de mi maestro espiritual. Si yo puedo comprender algo con respecto a Krishna, por la misericordia de mi maestro espiritual. Si yo puedo avanzar en el canto del santo nombre, por la misericordia de mi maestro espiritual. Si yo, lo que sea de modo favorable, entonces él piensa, esto se produce por la misericordia de mi maestro espiritual, porque en verdad yo no tengo ninguna cualidad favorable para desarrollar tal actividad o para obtener tales resultados. Entonces el devoto siempre ve todo en función de su maestro o del devoto puro, del representante puro del Señor, que es lo mismo que el Señor. O sea, él siempre ve al Señor detrás de todo. Entonces está contando, Sutta Goswami primero le ofrece reverencias a Sukadeva. ¿Por qué? Porque Sukadeva fue de quien él, o sea, de quien Sutta escuchó las narraciones del Srimad Bhagavatam, por tanto lo toma como su maestro espiritual. Y entonces explica que ese Sukadeva era autorrealizado desde el nacimiento y que en cierto momento decidió, ya de eso hablamos, decidió abandonar el hogar, pero Vyasadeva, que era su padre, o sea, el que recopiló el Srimad Bhagavatam y los Vedas, no quería separarse, sentía tristeza de separación, y entonces le dijo, no te vayas, en un intento, ¿no?, de hacer regresar a Suka, que era un alma completamente autorrealizada. Pero dice que solamente recibió la respuesta del eco de los árboles del bosque, que estaban sumidos también en una gran lamentación. Esto es un detalle importante porque las grandes almas por sí son almas espléndidamente atractivas porque son simples, humildes, amorosas, son dóciles, son siempre serviciales, y entonces es fácil que uno desarrolle un sentimiento de afectividad profundo en relación a ellos, o un sentimiento profundo en relación a ellos. Entonces cuando uno está experimentando un sentimiento profundo hacia esas grandes almas, uno siente gran éxtasis, gran dulzura en sus compañías. Por tanto, cuando viene el momento de la separación, entonces siente una gran tristeza. Es como si una nube oscura, ¿verdad?, se posicionara en el corazón de este que va experimentando la separación. Entonces Vyasadeva estaba experimentando no solo la separación como padre, o sea, de su hijo, sino también como
la separación que se experimenta de un alma pura, de un alma autorrealizada, de un alma completamente desbordada de dulzura. Es muy difícil, entonces se extraña. Y lo mismo pasa con Krishna. A veces Krishna, incluso en los devotos puros, Krishna se esconde. Krishna hace, lo puede hacer todo, él como que sale de la vida del devoto puro, el devoto puro de pronto no lo siente, no lo experimenta, no lo puede ver, no lo puede escuchar, no puede participar en sus pasatiempos, entonces eso para él es como el fin del mundo. Porque el mundo, el devoto puro, es la relación con Krishna. Su mundo consiste, el devoto puro gira alrededor de Krishna, la vida del devoto puro gira alrededor de la suprema personalidad de Dios. Por tanto, cuando esa suprema personalidad de Dios o la sensación de la existencia y su presencia, de pronto por un momento se le sale, o sea, no le es accesible. Él quiere suicidarse en el sentido que quiere dejar de existir porque no soporta la existencia sin Krishna. Eso lo podemos ver, pero de manera muy retorcida y muy desvirtuada, ¿verdad? Cuando hay una unión muy fuerte entre dos personas y estas personas se separan, ya sea por motivo de la muerte o una decisión personal, entonces hay un sufrimiento. Es un sufrimiento debido al lazo tan fuerte y tan profundo. Pero eso se dice que es desvirtuado porque ese lazo viene por el apego derivado de los sentidos materiales, o sea, por la identificación de los cuerpos. Pero en el caso de Krishna o el Señor Supremo y el devoto puro, el lazo de su no es por la identificación de los cuerpos, sino es por la sincronización de entre la parte y el todo, entre la parte y el Señor dueño de esa parte. Entonces lo mismo está pasando aquí. Cuando un devoto puro sale, de pronto ya tú sabes que es probablemente que no vayas a poderlo escuchar más, no vayas a poder ver su rostro radiante más. Entonces viene el sufrimiento. Dice que hasta los árboles del bosque, o sea, hasta los árboles del bosque, porque el devoto puro es querido por todas las criaturas. Es odiado muchas veces también, por supuesto, por aquellos que están muy unidos en la ignorancia, en una mentalidad demoníaca, porque están envidiosos de la dulzura que emana del devoto puro. Y como ellos odian al Señor Supremo, porque quieren ser el Supremo, ellos también odian al devoto puro. Pero las criaturas promedio desarrollan espontáneamente amor por el devoto puro, porque es muy fácil amar, porque el devoto puro es la manifestación del amor personificado. Y entonces ese amor fuerte estimula el amor que hay en todos nosotros. El amor se enciende. Y como ese amor se enciende justo frente a esa persona o justo escuchando a esa persona, entonces tú automáticamente relacionas a ese encendido de amor con esa persona. Y entonces los árboles, los animales, todo, frente a un devoto puro, todo reacciona de la misma manera. Un sentimiento de atracción dulce, muy, muy fuerte. Entonces en ese estado, ¿no? Sukadeva Goswami abandona, su padre se lamenta, el bosque se lamenta, todo se lamenta. En la historia del señor Ramachandra, el señor en su encarnación como el señor Rama, cuando el señor es desterrado de la ciudad natal por ciertas artimañas de la madrastra, entonces todo el pueblo se sumió en un dolor muy fuerte, una tristeza muy, muy fuerte, porque el señor Ramachandra era muy amado, muy querido, no solo por su hermosura, sino por su dulzura, por su gallardía, por su valentía, por su compasión, por su mansedumbre. Y se dice que cuando habitó en el bosque junto a su esposa Sita, todos los animales venían allí y se sentían como en el reino divino, porque de ellos irradiaba algo trascendental. Y eso es potencia espiritual, la potencia del amor por Dios que irradia, ¿verdad? Irradia. Y toda criatura se siente cómoda cuando logra experimentar, sensibilizarse a esa potencia. Es eso mismo lo que experimenta el devoto puro cuando canta el santo nombre. Cuando él canta el santo nombre experimenta un lazo sentimental amoroso muy fuerte, porque experimenta una dulzura tan indescriptible
que no puede negarse ni puede dejar de saborearle y saborearle y saborearle. Entonces uno, por eso el señor Chaitanya Mahaprabhu, en uno de sus primeros poemas del Shastaka, escribe que qué desdichado era él que no sentía ninguna atracción hacia los santos nombres. Claro, el señor Chaitanya Mahaprabhu en su Shastaka está describiendo las diferentes etapas. Shastaka son 8 pequeños escritos o poemas, y él ahí describe cada una de las 8 etapas que la entidad viviente, por las cuales la entidad viviente transita en la práctica del santo nombre y en su acercamiento al Señor Supremo. Y hay una de ellas donde, aunque la entidad viviente reconoce que el santo nombre es el Señor Supremo, y aunque reconoce que es el método perfecto de liberación para Kali Yuga, aún así, aunque lo canta diariamente, no siente atracción al corazón, pero eso es debido a las impurezas. Después las impurezas se van terminando y la atracción va surgiendo. Entonces él decía, qué desdichado de mí, ¿no? Que no siento ni la más mínima atracción por tus nombres, ¿verdad? La más mínima atracción por tus nombres. El santo nombre es el Señor Supremo. Y entonces se supone que sintamos atracción por los nombres del Señor Supremo. Pero ¿por qué no la sentimos? Porque lo experimentamos como una repetición mecánica de un sonido. Y uno se tiene que preguntar eso. ¿Por qué hay carencia de placer en mí cuando canto el santo nombre? ¿O por qué no siempre siento el mismo placer? ¿Verdad? Y entonces la respuesta la dan los grandes santos y acharyas. Dicen que es los anartas del corazón. Los anartas del corazón, las impurezas, así como las ofensas en el canto del nombre. Los anartas del corazón son como espesas nubes, son aquellas coberturas que el alma tiene que ir atravesando, hasta poder llegar directamente, entrar en contacto directo con el santo nombre. El santo nombre lo está cantando, pero lo está cantando por intermediarios. Hay muchas barreras intermediarias, por eso no puede recibir directamente el sabor del santo nombre, entonces no experimenta dicha. Pero cuando esas coberturas se van purificando, que ella se va cada vez más acercando al santo nombre en su verdad directa, entonces la dulzura va creciendo hasta que puedes saborear directamente el santo nombre. El Srila Prabhupada explica, hace una analogía muy hermosa, la abeja, ¿verdad?, que está posada sobre un frasco de vidrio y dentro de ese frasco hay miel, y ella está allí posada creyéndose que está en contacto con esa miel, pero en verdad no lo está. Ella no puede experimentar la dulzura directa de la miel. Hay que eliminar el frasco de vidrio. Entonces, las ofensas y los anartas o contaminaciones en nuestro corazón, nuestra locura atractiva por el disfrute incontrolable de los sentidos materiales a través de este cuerpo, son el frasco de vidrio. O sea, hay una identificación con eso y tenemos deseos en relación a eso. Todos nuestros deseos están en relación al goce a través de este cuerpo material. Pero hay que comprender el goce a través de este cuerpo material es una imitación del goce. El goce real solamente lo puede experimentar el alma, el cuerpo no puede gozar, no hay forma de que el cuerpo goce, porque el cuerpo realmente es una suma de elementos muertos, pero están tan inteligentemente organizados y están tan inteligentemente dirigidos por unos circuitos eléctricos y programaciones también perfeccionadas en el tiempo, que su movilización y su relación estímulo-respuesta hace creer que está vivo, pero no está vivo, ¿verdad? Uno puede ver un carrito a veces acá, frente a la casa hay un niño que a veces se pone con su auto de juguete, un carrito de juguete, y usted ve que el carrito se mueve y corre a alta velocidad y dobla derecha, dobla izquierda, frena, gira, retrocede, pero usted no ve al niño, porque el niño está situado en su casa y él desde allí con el mando del control remoto está movilizando, está dando órdenes, enviando órdenes electromagnéticas que el carrito descifra según su programación interna y ejecuta. Entonces, pero usted, una persona cuando lo ve por primera vez que nunca ha visto este tipo de juguete, se asombra. ¡Wow! Mira,
El carro se mueve solo y uno puede pensar, el carro está vivo, ¿verdad? Es un pensamiento, puede ser un pensamiento lógico, pero cuando uno tiene conocimiento dice, no, realmente no hay vida en el carro. Realmente lo que hay es una combinación de diferentes mecanismos, elementos y mecanismos, ¿verdad? Y que se valen de diferentes leyes descubiertas que son controlables y entonces ese es el fenómeno. Entonces lo mismo pasa, maquinaria, el cuerpo, mente, maquinaria, eléctrica, bioquímica, electromagnética, pero maquinaria. Y entonces la única cosa viva que hay en el universo material es el alma. Lo único vivo que hay en el universo material realmente es el alma. Lo demás es manifestación de la identificación de esa alma con diferentes estructuras y a través de allí hay una proyección semejante a la vida. Pero la vida como tal en sí misma, como potencia, solo existe en el alma. No hay vida en el elemento tierra, no hay vida en el elemento agua, no hay vida en el elemento fuego, no hay vida en el elemento aire, no hay vida en el elemento éter, que son los 5 elementos burdos, ¿verdad? Pero tampoco hay vida en el elemento mente, tampoco hay vida en el elemento inteligencia, tampoco hay vida en el elemento ego falso, que son los 3 elementos sutiles, y esos 8 elementos conforman lo que llamamos la creación material o la base de creación material. A esos 8 elementos se suman 16 combinaciones de ellos o categorías de sus manifestaciones, que son los 5 objetos sensoriales, ¿verdad? El olor, el sabor, etc. En ellos tampoco hay vida. Que son, además de eso, los 5 sentidos de la percepción, ¿verdad? O sea, el sentido del olfato, en ellos tampoco hay vida. Simplemente hay una cadena de reflejos que envían ciertas señales y responden de cierta manera. Y los 5 sentidos de la acción, brazos, piernas, órganos genitales, etc. En ellos tampoco hay vida, es el mismo mecanismo. Entonces, en los 24 elementos que son la base de todo lo que es los universos materiales y lo que en ellos ocurre, y sus diferentes combinaciones derivadas, como los sentimientos, las emociones, tristezas, tampoco hay vida. No hay vida, no existe, porque en Mahatattva o en el agregado de energía material total no existe vida, porque la vida significa espíritu. Entonces Maya no es energía, o sea, es energía espiritual, pero por decirlo así, desvirtuada, ensombrecida, es la sombra de la energía espiritual. Entonces, para que haya allí vida, para que haya vida, que el Señor ahí pone las entidades vivientes, pone las almas, porque tienen ciertos deseos que cumplir, ¿verdad? Pero no hay vida. Entonces, si no hay vida, eso quiere decir que no puede haber placer, porque placer significa vida. Una de las derivaciones de la vida, de las experiencias de vida, es el placer. Pero entonces, ¿cómo puede haber placer en algo que no tiene vida? No, eso no tiene lógica. Entonces, si yo estoy experimentando placer, yo tengo que preguntarme, ¿de dónde viene este placer? ¿Quién es quien está experimentando este placer? ¿Es este placer real o es un placer que simplemente estoy identificando? Una serie de experiencias que la estoy identificando como placer, pero es real. Y lo estoy experimentando directamente, yo como alma espiritual lo estoy experimentando directamente. No, pero sin embargo el placer te ata, y cuando el placer te ata uno se pregunta, bueno, si no estoy experimentando este placer directamente, pero sin embargo este placer me está atando, quiere decir que me estoy atando a algo indirecto, a algo que no es realmente la fuente del placer. Y así hay diferentes tantas preguntas que uno puede hacerse inteligentemente para ir comprendiendo la esencia de la existencia. Entonces lo inteligente sería, ¿verdad?, el placer real. Entonces, ¿cómo lo puedo experimentar? El placer real, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces hay que atravesar esas coberturas. Me tengo que desidentificar. Desidentificar no significa rechazar. Desidentificar significa simplemente que esa cobertura, que ese elemento ya no me esclaviza.
sino que lo veo en su verdadera naturaleza y establezco con él una relación, pero desde la inteligencia, desde la verdadera visión. Eso se llama visión del conocimiento. Y entonces, de eso va la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se encuentra el alma pura, cuando uno se encuentra un alma pura, uno experimenta en sí mismo placer, porque está experimentando directamente lo que irradia de esa alma pura, no lo que irradia de un conjunto de mecanismos artificiales, no, una relación directa, alma a alma, alma a alma. Entonces lo que se experimenta es algo completamente directo, indescriptible e indisoluble. Entonces allí le ofrece reverencias a Suka, le ofrece reverencias a Vyasadeva. Dice que quien por su gran compasión para con la gente muy materialista. Vamos a leerlo completo. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a Suka, el maestro espiritual de todos los sabios, el hijo de Vyasadeva, quien por su gran compasión para con esa gente muy materialista que lucha por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material, habló este suplemento muy confidencial de la crema del conocimiento védico, después de haberlo asimilado personalmente por la experiencia. Ese es el verso número 3. O sea, cuando él ofrece reverencia a Suka, el hijo de Vyasadeva, explica que Suka, por su gran compasión, o sea, las almas puras siempre son movidas por la compasión para con la gente muy materialista, todos nosotros, que luchamos por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material. Entonces, por esa compasión es que Suka, ¿qué hizo? Habló el suplemento más confidencial de la crema del conocimiento védico, o sea, habló de Srimad Bhagavatam, después de haberlo asimilado personalmente por la experiencia. Suka escuchó el Srimad Bhagavatam de su padre Vyasa, después lo habló y entonces allí lo escuchó el otro, o sea, el otro Suta Goswami, que es quien habla este Srimad Bhagavatam que estamos compartiendo, pero con el mismo propósito, para ayudar a todas aquellas entidades vivientes que están tratando de salir o están afanadas luchando en el oscuro océano de la existencia material. El verso 4 continúa diciendo: antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, Narayana, a Nara Narayana, Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, el autor. Entonces, sigue Suta Goswami ofreciendo reverencias, no solo a Sukadeva, a su maestro espiritual, no solo a Vyasa, el padre y maestro de Sukadeva, sino también al Señor Supremo, sino también al ser humano original, Nara Narayana, el ser humano original o el modelo del ser humano original, a Saraswati o la potencia del conocimiento. O sea, le ofrece reverencia a todas las autoridades. El verso 5 dice: oh sabios, he sido interrogado por ustedes con razón. Sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Supremo y por eso son idóneas para el bienestar del mundo. Solo preguntas de ese tipo son capaces de satisfacer al yo por completo. O sea, Suta Goswami explica por qué se siente contento. Se siente contento. A Suta no le han hecho un regalo, no le han ascendido en un puesto de trabajo, no le han dado una posición más importante socialmente. Sin embargo, Suta
se siente completamente contento debido a las preguntas y al tipo de preguntas que le han hecho estos sabios. ¿Por qué? Porque todas ellas tienen que ver directamente con la suprema personalidad de Dios. Pero bueno, ¿qué pasa con las preguntas que tienen que ver con la suprema personalidad de Dios? ¿Qué pasa cuando queremos conocer de manera espontánea sobre el Señor Supremo? ¿Qué pasa cuando nuestras preguntas dejan de ser sobre temas transitorios y empiezan a ser, nuestra ansia de conocimiento empieza a ser sobre la primera suprema personalidad de Dios? Dice Sutta que sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Supremo y por eso son idóneas para el bienestar del mundo. O sea, las preguntas del Señor Supremo sobre el Señor Supremo son idóneas, son perfectas, son lo mejor que se puede hacer para el bienestar del mundo, porque solo preguntas de ese tipo son capaces de satisfacer al yo por completo. Porque ¿qué pasa con una pregunta? Una pregunta normalmente se hace para recibir una respuesta. Entonces, si usted pregunta sobre el Señor Supremo, va a recibir respuestas sobre el Señor Supremo. Y esa respuesta sobre el Señor Supremo se llama Krishna Kata, o sea, enseñanzas o palabras que se van a proferir en relación al Señor Supremo. Y entonces es Krishna Kata o esas diferentes respuestas que se van a dar, dice que es lo único que puede satisfacer al yo por completo. Sabemos por experiencia propia que la entidad viviente en su plano de conciencia material es insatisfecha. Constantemente está buscando su satisfacción. ¿Por qué la entidad viviente está buscando constantemente su satisfacción? Evidentemente porque dentro de ella tiene una potencia de satisfacción. O sea, hay una potencia que le empuja a buscar placer ilimitado y perfecto, maravilloso, quedar satisfecha. Pero esa potencia evidentemente no está completamente satisfecha, porque cuando alguien busca placer, sigue buscando aquí, sigue buscando allá, prueba esto allá, prueba esta experiencia aquí, prueba esta experiencia allá, de esta se aburre, de la otra se cansa, la otra se desengaña, la otra se frustra, busca placer y a veces encuentra sufrimiento, busca placer y a veces encuentra ilusión, sea así. Eso significa que no ha encontrado entonces algo que pueda satisfacer por completo y de manera ilimitada a su yo, o sea, su alma, su ser esencial. Entonces Sutta está diciendo que las preguntas sobre el Señor Supremo son las únicas que pueden satisfacer por completo al yo, porque traen como consecuencia respuestas sobre el Señor Supremo. Y escuchar hablar sobre el Señor Supremo, se explica, es lo único que puede comenzar a despertar a la entidad viviente de su estado de identificación ilusoria e irla situando en el sendero del despertar de conciencia de Krishna o conciencia de Dios, o el sendero del conocimiento, o el sendero del servicio devocional. Entonces, cuando la entidad viviente se enfrasca en el servicio devocional a través de diferentes cosas como escuchar, recordar, meditar, ofrecer oraciones, ofrecerlo todo, etcétera, etcétera, hacia el Señor Supremo, la entidad viviente va encontrando un grado de satisfacción del yo cada vez mayor, pero también cada vez más intenso. Entonces todas las otras supuestas satisfacciones que tenía van perdiendo brillo, ¿verdad? Es como cuando usted encuentra un diamante. Usted tenía en su caja fuerte un montón de pedazos de cristales rotos de diferentes colores, muy curiosos, muy hermosos, que usted lo había encontrado, lo había buscado y lo había depositado yo como su gran tesoro, pero usted lo ve como pequeños diamantes. Pero usted de pronto encuentra un diamante de verdad y muy valioso, y usted, wow, bota todos los cristales rotos, o sea, pierden importancia y coloca en su caja fuerte ese diamante, porque este diamante es auténtico, y entonces le ofrece
verdadera satisfacción porque tiene un verdadero valor. Entonces Sutta está diciendo a la humanidad, ¿quieres satisfacción? Si de verdad quieres satisfacción y estás dispuesto a encontrarla de una forma científica, entonces mira, te voy a dar la respuesta. La respuesta es: indaga sobre la Suprema Personalidad de Dios. Pregunta, busca a la Suprema Personalidad de Dios, porque solo entrar en contacto de manera consciente con la Suprema Personalidad de Dios o algo que tenga que ver con ella, solo eso te puede abrir la puerta de la satisfacción creciente e ilimitada. No hay otro modo. Entonces, bueno, uno podría preguntar, pero bueno, ¿y si a mí eso no me da satisfacción? Nada. Simplemente debes saber lo que hablábamos ahorita. Si no te da satisfacción, es por lo muy dormido que estamos, por lo muy ilusionados que estamos en otros tipos de aparente satisfacción. Y entonces uno debería sentirse en ese sentido triste porque cuando uno no experimenta ni el más mínimo grado de atracción, ni el más mínimo grado de satisfacción, aunque sea el más mínimo, en relación a la personalidad suprema o algo que tenga que ver con ella, entonces uno debe comprender que está muy tapado por la niebla, por el humo, por la ignorancia, por el embobecimiento detrás de los atractivos ilusorios que Maya le está proyectando. Maya es como, citando en referencia a la relación hombre-mujer, es como una prostituta experta, la más experta de todas. Esa tiene sus artes y sus mañas para seducir, desde las formas más burdas y grotescas hasta por los medios más sutiles, más refinados, hasta el punto que aún aquella persona que se considere la más recta, la más disciplinada, puede caer en la trampa de Maya. Entonces estamos, Bhaktivinoda Thakur, en una canción de él, canta, hay un fragmento que dice: despierten, almas, despierten del embrujo que las tienen en los brazos de la hechicera Maya, que los duermes con canciones alucinantes e ilusorias. Estamos así, entonces como estamos así, no podemos sentir gusto por nada relacionado al Señor. Usted está dormido, usted está profundamente dormido, usted está soñando, pero es de día. Usted se quedó dormido de día porque estaba muy cansado, pero en la cocina están elaborando un platillo muy sabroso que tiene un olor exquisito, pero usted no puede disfrutar de ese olor porque usted está enredado en otros asuntos en su sueño. Entonces usted tiene que dejar de soñar, usted tiene que despertar para entonces decir: wow, ¿cómo es que yo me he estado perdiendo esto? Llevan rato cocinando este platillo tan sabroso y oloroso y yo ajeno a él. Entonces, cuando alguien comienza a despertar al Señor Supremo y hacia la atracción que deriva de la relación de Dios y de las cosas relacionadas a Dios, uno piensa: ¿dónde he estado todo este tiempo? ¿Cómo he podido estar todo este tiempo ajeno a esta maravilla, a este camino, a esta forma de ver las cosas, a este llamado que constantemente se me está haciendo? ¿Cómo ha sido posible que yo haya permanecido tanto tiempo trastocando mis pasos, corriendo detrás de cristales rotos, recibiendo trastazos y aún así seguía corriendo detrás de los mismos o otros acontecimientos ilusorios? Porque así de torpes somos cuando estamos dormidos. Recibimos sufrimientos
pero no despertamos. Decimos ahora sí voy a despertar, pero mentira. Cuando viene la siguiente ilusión atractiva, entonces uno sale corriendo detrás de esa ilusión atractiva. Así de fuerte es Maya y así de fuerte es la influencia, sobre todo ahora en Kali Yuga. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y Krishna dice, así de fuerte es la lujuria, así de fuerte es lo que surge cuando el apego se fortifica. Pero también dice, pero no te preocupes, no te preocupes porque hay un modo de eludir a esa prostituta experta. Y el modo es, no mires para ella, mira para mí. Krishna dice, mira para mí. Fija tu mirada en mí, porque yo soy Krishna, o sea, supremamente atractivo. Por muy atractiva que sea esta prostituta, no es más atractiva que yo, porque de hecho ella trabaja para mí. Entonces, yo soy la fuente de la atracción. Simplemente mira para mí. Si no sientes atracción, ten paciencia. Reúnate con personas que sientan atracción por mí, porque ellos te van a ayudar a despertar. Practica, relacionate con mi santo nombre con fe, porque eso te va a ayudar a despertar. Escucha hablar sobre mis gloriosas actividades y cualidades, porque eso te va a ayudar a despertar. Y clámame, porque yo también te voy a ayudar a despertar. Entonces esa es la cuestión, ¿verdad? Práctica espiritual significa irme desarrollando en mí la habilidad o el entrenamiento para poder ir mover de poco en poco mi atención, de vez en cuando, aunque sea por unos segundos, hacia el Señor Supremo, para dejar de mirar hacia la prostituta y mirar hacia el Señor Supremo. Y mientras más yo me ejercite, más condiciones van a ir surgiendo en mí, más capacidad va a ir surgiendo para percibir los detalles hermosos de mi Señor. Y ese es el procedimiento. Y ese es servicio devocional. Por diferentes medios ir dedicando un rato de mi atención, un rato de mis actividades, de mis pensamientos, de mis palabras, al Señor Supremo, a la relación con Él. Eso es la sadhana, eso es Bhakti Sadhana, la sadhana desde el servicio devocional. Hay que meditar en todo esto, ¿verdad? Hay que meditar en todas estas cuestiones. Eso es tomar la espiritualidad en serio. La espiritualidad no es una cuestión de cosa mágica, es una cuestión de una ciencia muy bien establecida. Hay que descubrir, entender esa ciencia y aplicarla. Tenemos que convertirla en una ciencia aplicada, no puede ser una ciencia teórica, conocimiento allí o esperar un milagro de esto o de aquello, ¿verdad? Hay que comprender el procedimiento, irlo entendiendo poco a poco. Nos va a dar trabajo porque estamos muy nublados. Nuestra inteligencia está así descubierta, pero vamos entendiendo la ciencia de cómo ir estimulando en mí la atracción por el Señor. Eso es lo que hace el servicio devocional. Va estimulando en mí la atracción por el Señor hasta que esa atracción deje de competir con las demás atracciones, porque ella se vuelva la atracción suprema. Entonces ya yo me sitúo en el Señor y desde el Señor entonces vivo todo lo demás a plenitud. El Señor no limita, el Señor no recorta experiencia, Él te hace vivir las experiencias a plenitud. Desde el Señor vivo mi experiencia plena como madre. Desde el Señor vivo mi experiencia plena como abuela. Desde el Señor vivo mi experiencia plena como esposa, como esposo, como mujer, como hombre, como trabajador, como estudiante, como deportista, como músico, como aventurero, como científico, como una persona muy juguetona, una persona risueña, como lo que sea. A veces las personas piensan que relacionarse con el Señor es limitar, pero relacionarse con el Señor es acceder a una plenitud cada vez mayor, porque accedes a la verdadera vida plena, no condicionada, sino vida liberada en el amor.
Uno puede decir, pero si está liberada, ¿por qué se habla de servicio, sirviente? Porque aquí la palabra sirviente en este mundo suena a que estás atado a alguien, o sea, tú eres el sirviente de... Pero el servicio, en el plano de conciencia de Krishna, debe saberse que no es un servicio obligado. No es que sirves obligadamente, es que sirves voluntariamente por una simple razón. No hay forma de experimentar amor verdadero sin experimentar el deseo de servir, porque amor se manifiesta en el servicio. Cuando usted ama, usted quiere el bienestar para el objeto amado. Y usted busca formas de tributarle bienestar, de tributarle felicidad, de tributarle dicha. Y eso significa servir. Usted está sirviendo a la felicidad de ese objeto amado. Pero es un servicio voluntario. No es un servicio por un salario, no es un servicio por un ascenso, no es un servicio porque tienes que cumplir una condena y te pusieron a servir. No es un servicio de mala gana. Es voluntario. Voluntario. Entonces, como tal, se podría hablar incluso de que no es el servicio desde el punto de vista del concepto que hay en este mundo. Entonces es magnífico. Entonces eso, caminar hacia eso. Caminar hacia eso. Quieres una vida plena. Maya te está engañando con los conceptos de plenitud. La gente, la mayoría, te está engañando con sus conceptos de plenitud. Ellos te hacen diferentes propuestas de lo que es plenitud, de lo que es disfrute, de lo que es gozar de verdad. Pero tú debes despertar tu inteligencia y debes darte cuenta de cuando te están haciendo propuestas de imitación de gozo. Caminos que en verdad no son gozo. Son fachadas de gozo, pero que conducen a un enredo cada vez mayor. El gozo verdadero no puede conducir al enredo. El gozo verdadero no conduce al sufrimiento ni ahora ni después. El gozo verdadero no conduce a un gozo temporal, sino que es un gozo permanente. El gozo verdadero no es dependiente de ningún elemento de este mundo material, porque el gozo verdadero reside en el propio alma. Entonces, si algo reside en un lugar, ¿cómo va a depender de algo que pertenece a otro lugar? Si el gozo es una propiedad del alma, entonces, ¿por qué depende de los acontecimientos externos que pasen en tu vida? Eso significa que aquello que tú llamas gozo, en verdad no es gozo. Es emociones, experiencia, lo que quieras llamarlo, pero no es gozo verdadero. Entonces nunca te puedes satisfacer por completo, y si no te satisface por completo, nunca vas a ser pleno ni plena, porque plenitud significa que quedas satisfecha a plenitud. Y cuando quedas satisfecha a plenitud, todas tus potencias se despiertan, todas tus cualidades se despiertan, todo se armoniza, se hace grande, pero se hace grande para tu Señor. Y desde allí irradia para todos, hijos, nietos, abuelos, padres, tíos, amantes, enamorados, esposo, esposa, amigo, amiga, para todos. Entonces cuando se dice que el devoto, las grandes almas ven a todos con los mismos ojos y se convierten en los mejores amigos de todos, porque tributan bienestar a todos. Las grandes almas son los soles de la humanidad, pero las grandes almas no son cosas especiales, no, es un sendero abierto. Entonces, plenitud significa vuélvete una luz, vuélvete un sol, una farola, una vela encendida, vuélvete algo que refleje la luz maravillosa del Señor. Según tu capacidad, no se te está pidiendo que seas un gran santo, un gran eso, no. Según tu capacidad, emite la mayor luz que puedas emitir. Pule tu superficie para que ella refleje cada vez mejor la luz, sin perder mucha luz. Cuando una superficie está sucia y la luz le da, no la puede reflejar bien porque el churre, la contaminación absorbe una parte de esa luz y no la refleja. Lo mismo pasa. En la medida que tu mente está completamente llena de polvo y tu corazón lleno de polvo, no puede reflejar la luz de la alegría del Señor.
no puede ser plena en tu vida. Entonces hay que limpiar, ¿verdad? Eso es purificación. Pero cuando uno lo hace obligadamente no funciona. Pero cuando uno dice, wow, se da cuenta de eso y dice, yo quiero ser una vida de luz, yo quiero ser plena hasta donde yo pueda. Entonces voy allá, voy a quitar la churra, voy a quitar lo que estorba a toda esa plenitud, voy a quitar los conceptos de placer falso, voy a quitar todo eso. Yo quiero el original, yo no quiero el billete falso, yo no quiero la marca falsificada, yo quiero lo original. Y el original de la dicha está en la relación con el Señor, en la entrega, en el goce, en el dejarte amar y el comenzar a amar, en el coquetear, allí en tu habitación íntima del corazón con el Señor, en cuidarte de los cocodrilos, de las teorías que te desvían del Señor. Es solo una propuesta, quiero que lo pienses, que lo reflexiones. Llena tu vida de luz, llena tu vida de amor, pero hazlo a través del conocimiento, para que no te vaya detrás de luces falsas, para que no te vaya detrás de amores falsos. Que la gracia y el amor nos llenen. Wow, gracia y amor, qué bonito la gracia y el amor. Y tienes que creer en la gracia y tienes que creer en el amor, pero en la gracia y en el amor puro, en los verdaderos, no en los de imitación. Y tienes que saber que es posible, y tienes que saber que los puedes encontrar, y tienes que saber que ellos ya existen previamente en tu vida, solamente tienes que cultivarlos y redescubrirlos. Pero no lo hagas solo, hazlo en compañía del Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,